Señor, ¿cuántos estamos contentos, hermanos? Voy a tratar una serie de suma importancia que tiene que ver con el diluvio de Noé. Y esta va a ser una serie, eso quiere decir que el próximo domingo seguiré con esta serie, salvo el domingo de campaña, que será un tema totalmente distinto. Pero la serie que quiero tratar tiene que ver con uno de los cataclismos más importantes y sobresalientes de la historia de la humanidad. Desafortunadamente hoy tenemos, ¿verdad?, tantos ateos en el mundo, tantas ateas en el mundo, tanto es el materialismo que intenta descartar todo lo que sea bíblico. O sea, ya nada más con tal de que sea la Biblia, lo van a intentar de descartar. Si la Biblia anuncia y profetizó, un diluvio que iba a llegar sobre la tierra, un diluvio universal, pues, y si el hombre llega a encontrar y la mujer llegan a encontrar evidencias de que ese diluvio pasó sobre el planeta Tierra, van a buscar la forma y la manera de descartar todo lo que sea bíblico. Eso es en sí una filosofía materialista, ¿verdad?, que se encuentra en nuestro medio. Y como dije la otra vez, están repletas las universidades del materialismo, de la evolución, que no tiene ni siquiera bases biológicas de evolución en su gran mayoría, que no tiene evidencias para demostrar que el hombre viene, ¿verdad?, por el changuito, por el Pithecanthropus erectus y por todos estos Homo sapiens, ¿verdad?, como ellos intentan enseñarle a nuestros hijos. Estos niños que ven aquí enfrente, por eso los dejé aquí enfrente, estos intermedios necesitan escuchar este tipo de enseñanzas, de conferencias, porque lo que sucede es que están en nuestras escuelas y el maestro les está dando un sinfín de estupideces y al final de cuentas nuestros hijos salen creyendo, llegan de la escuela cargados de filosofías del materialismo, ¿verdad?, de la evolución, de teorías más que de verdades. Entonces la palabra de Dios necesita, ¿verdad?, entrar a nuestro corazón, entrar al corazón de nuestros hijos para que ellos sean educados en la única verdad absoluta que es la palabra de Dios. Fuerte el aplauso. Por lo tanto, queremos presentarles a continuación algunas evidencias muy importantes que a usted y a mí nos van a ayudar bastante, hermanos. Mire, créamelo, la mayoría tiene el diluvio, ¿verdad?, es parte de una leyenda, es parte de un cuento, es parte de un mito. Llegamos a las iglesias y a nuestros niños se les enseña el diluvio en términos de principiantes, lo cual es excelente, pero ellos es necesario que comiencen a estudiar el diluvio un poco más a profundidad. Amén. Es necesario que ellos puedan explicar el diluvio, que ellos puedan explicar las evidencias que existen en el mundo con relación a que en este planeta pasó una catástrofe definitivamente. Escuche lo que le voy a decir. Tenemos nosotros pruebas geológicas. Para los que no conozcan esos términos que estoy hablando, yo se los voy a descifrar rápidamente. La palabra geología es un compuesto de palabras griegas. Geo es tierra, logos es estudio. Entonces, la evidencia geológica es aquel campo de científicos que se dedican a estudiar, ¿verdad?, el planeta Tierra, todos sus procesos, ¿verdad?, del por qué tenemos sedimentos, o sea, aquellas marcas o señales como que existieron otras civilizaciones. Los geólogos se dedican también al estudio de entender, ¿verdad?, pues el campo de nuestra Tierra. Tanto, ¿verdad?, la actividad de las placas tectónicas que están bajo la superficie de la tierra y otros campos, para no entrar mucho, rápidamente definiendo el término. Tenemos evidencias por científicos, por geólogos, de que en el planeta Tierra definitivamente escuche bien, estuvo cubierto por un volumen de masa de agua, pero de forma impresionante. Todo esto que usted ve en Colorado, aquí en Denver, Colorado, de hecho tenemos tremendas evidencias en las montañas donde se han encontrado fósiles que, o sea, se pregunta a la gente, ¿qué están haciendo fósiles de ballenas allá? ¿Por qué hay ballenas? ¿Por qué encontraron ballenas en Nebraska? ¿Por qué se encuentran fósiles de animales marítimos en los desiertos? ¿Qué están haciendo ahí? Todo esto es
prueba contundente del que el planeta Tierra estuvo cubierto por el agua. Y esto lo ha revelado la Sagrada Escritura a través de toda la historia, a través de los cientos de miles de años que el diluvio fue una realidad, que el diluvio pasó. Hace aproximadamente, tengo que manejar el aproximado, hace aproximadamente 4.303 años. Fíjese bien lo que le voy a decir: 4.303 años el diluvio universal pasó sobre el planeta Tierra. Pero esta es una realidad. Tenemos evidencias antropológicas, no solamente geológicas. La antropología se dedica al estudio del hombre y otros campos más. Estudios antropológicos, porque se han encontrado cuerpos petrificados, ¿verdad?, de humanos, de civilizaciones enteras. Por ejemplo, en Mesopotamia y en muchos lugares del planeta se han encontrado cuerpos fosilizados, se han encontrado humanos, y dicen, bueno, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué le aconteció? ¿Qué le pasó a estos seres humanos? ¿Por qué quedaron aquí petrificados, verdad? A un lado de las montañas, a un lado de los desiertos, de los valles, todos envueltos en lodo, como en masas de sedimento. O sea, todo esto no muestra otra cosa nada más que es una realidad. Jovencitos ustedes que van a la escuela, ¿verdad?, que van a estar ahí, que van a escuchar a su maestro hablarles de que la Biblia, ¿verdad?, son más que leyendas y mitos. Pues atentos a lo que van a aprender hoy, porque esto les va a ayudar a ustedes para refutar toda teoría evolucionista y materialista que se le dé en las escuelas. Hay que respetar, claro que sí, hay que respetar las disciplinas científicas, sí, pero nosotros debemos de darnos al campo teológico, al campo de la revelación bíblica, porque si nosotros somos creyentes de la Biblia, no debemos de ser creyentes solamente en parte de la Biblia. Debemos de creer la palabra de Dios tal como está escrita, en un todo compuesto, y no, ¿verdad?, nada más agarro este versículo, nada más el que me conviene. Amén. Entonces nosotros, si creemos en la palabra de Dios, debemos de entender que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Jesucristo mencionó a Noé. Él dijo, como en los días de Noé, así serán los postreros tiempos. ¿Sí o no? Entonces, si Jesús mencionó a Noé, esto es claramente importante para Jesús, que nosotros nos dediquemos a enseñar, sobre todo a nuestros hijos, porque vienen cargados de tantas ideas muchas veces de las escuelas, que al último terminan diciendo, Dios no existe, no es posible que exista un creador, no es posible, ¿verdad?, porque mi maestro dice que el universo vino del Big Bang, que vino de una gran explosión, y luego que todo se fue acomodando en un proceso evolutivo materialista. Entonces así llegan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, ¿verdad?, muchas veces les enseñamos un diluvio o historias de la Biblia, pero de una forma totalmente, mire, así desviadas. O sea, desviadas. Ellos van a aprender aquí con nosotros algo importante, el diluvio. Entonces tenemos pruebas geológicas, antropológicas, tenemos pruebas astronómicas. O sea, los astrónomos que se dedican a la investigación de los planetas, del sistema solar, de todo el universo en sí, son aquellos que se dedican al estudio, pues bueno, no solamente de otros planetas, sino del nuestro. Algo aconteció en este planeta, dicen los científicos. Unos científicos han llegado a un descaro, a un disparate, al decir que el diluvio sí existió, pero fue un diluvio totalmente local, o sea, en Mesopotamia, en el tiempo de Noé y en la tierra en la que Noé vivía, lo cual es un tremendo disparate, porque la Escritura nos dice que el diluvio fue universal. La geología nos dice que hay sedimentos alrededor de todos los continentes. En los picos de las montañas se encuentran evidencias contundentes de que estuvieron cubiertas por el agua. ¿Se fija? Entonces, los mismos científicos, la geología puede contradecir otra disciplina científica, y ahí es donde comienzan, ¿verdad?, toda la cientificidad a entrar en debates. La Biblia revela que el diluvio fue universal, y por lo tanto, si el diluvio fue universal, tenemos que presentar pruebas de ello. Amén. Entonces, ¿usted está listo para viajar en el espacio-tiempo y recorrer un poco las cortinas del pasado para adentrarnos a este tremendo cataclismo que ocurrió? Amén. Bueno, note usted
que no solamente tenemos pruebas geológicas, antropológicas, también tenemos pruebas. Y aquí le están haciendo las presentaciones. Mire, por ejemplo, los sumerios, los egipcios, todas las culturas, la cultura china, los japoneses, los incas, los mayas, los babilonios, todas las civilizaciones de la antigüedad nos hablaron y nos registraron la historia del diluvio. Entonces, no solamente la Biblia nos registró que aquí aconteció una inundación cataclísmica global, nos los dice toda cultura y civilización del planeta Tierra. Porque si todos descendemos de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, entonces todos los hijos de Noé traían en sí la historia de lo que había acontecido en el planeta. Cada uno narró esta historia a su parecer, a su manera. Algunos de los hijos de Noé fueron idólatras, se tendieron a la idolatría en el pasado, tendieron a la adoración de los astros, a la adoración de la piedra, de la madera, ¿verdad? De los montes, se le hincaban a los árboles, a otros dioses, a otros espíritus, y ellos trataron de narrar también a través de sus culturas, de sus costumbres y de su historia, que por este planeta pasó un tremendo impacto diluviano. Cada uno lo narró a su manera. Estaba escuchando la otra vez a una persona que dijo, bueno, entonces si otras culturas hablaron de ese diluvio, la Biblia no es otra cosa nada más que la copia de ese diluvio. O sea, la Biblia le copió a las otras historias, lo cual es una incoherencia y una estupidez completa. Porque la Biblia es la revelación dada por Dios al pueblo. Y la palabra de Dios, siendo la revelación divina, ella es la que influyó de una manera omnipotente alrededor del globo, a toda mentalidad, a todo corazón, de que en esta tierra pasó un diluvio. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que las otras culturas copiaron y entendieron que esta tierra había sido cubierta por el agua. Fueron ellos los que copiaron, y a partir de ahí, de la tradición oral del patriarca Noé y de aquello que él contaba y nos decía con relación al diluvio, todos sus hijos, sus descendientes, comenzaron a hablarnos de un diluvio a su parecer y a su manera. Amén. Ahora, alguien dice, bueno, y si otras culturas nos hablan de un diluvio y la Biblia también, ¿a cuál creerle? Pero vea usted hasta dónde llegamos. Imagínese usted. ¿Qué le quiero decir? Que si otras culturas hablan del diluvio y toda la historia de la humanidad habla de un diluvio universal, eso le prueba aún más de que hubo un diluvio universal. No refuta, sino que comprueba. Por lo tanto, lo primero que vamos a entender es, cheque usted, vamos a comprender primero las evidencias históricas y culturales de todas las civilizaciones del planeta Tierra. Y yo le voy a dejar saber aquí, hay más de 500 relatos por distintas culturas, atentos jovencitos, por distintas naciones, civilizaciones y por todos los continentes, más de 500 relatos de que existió un diluvio. Todos los antiguos nos lo pasaron a nosotros. Noé y sus hijos nos pasaron a nosotros esas historias. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que deber a la verdad, y nada más que a la verdad, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces note usted, primero, los hindúes registraron en sus escritos que una catástrofe había pasado por el planeta Tierra, y esto es de suma importancia. Vea usted en pocas letras lo que le voy a transmitir según la narración de Manu. Manu fue uno de los reyes del hinduismo. Y pues bueno, verdad, en el colegio todos los que han estudiado les he enseñado el hinduismo, y ahí hemos visto por las leyes de Manu y muchos otros escritos. Pero aquí está, mire, en la presentación. Gracias, hermano, Dios te pague. Voy a leerle lo que el rey Sayambampuba, más conocido como Manu, vea cómo dice. Fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu o Vishnu en forma de un gigantesco pez. O sea, Vishnu es uno de los dioses en el hinduismo que poseía el poder de una encarnación. Entonces, este gigantesco pez fue tomado por Vishnu, el dios del hinduismo.
arrastró, dice, el barco de Manu y lo salvó de la destrucción. La historia del diluvio hindú fue mucho más devastadora, ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta, sino que se trataba de un creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo. En los escritos del hinduismo tenemos claramente una evidencia tanto literaria como histórica de que los hindúes a nosotros nos enseñaron y nos registraron la catástrofe mundial. Ellos utilizaron a sus dioses, pues claro, la humanidad se había desviado, todos los hijos de Noé habían en su mayoría perdido, ¿verdad?, aquella palabra de Dios que tenían que seguir. Pero ellos lo narraban a su manera, eso es lo que quiero que rescatemos, amén. Entonces, Vishnu fue el que le avisó en forma de pez a este rey. Pero vea usted, este rey también narra la historia hindú que él tenía un barco. Y ese barco lo libró del diluvio. En la mentalidad del hinduismo es eso. Pero a nuestra mentalidad cristiana claramente se nos está narrando y diciendo, no vaya a ser que esa misma narración y ese mismo de quien se hablaba en el lenguaje hindú era nada más ni nada menos que el gran patriarca Noé, al cual muy bien le pudieron llamar rey. En la Biblia se le llama patriarca. Ahora, esta es la narración hindú. Ahora vamos a otra civilización. Aquí no le voy a dar los 500 relatos, claro que no, pero le voy a dar los más sobresalientes. Y esta es una evidencia, apúntele ahí, histórica a nuestro favor, de que el diluvio fue universal y fue registrado por las civilizaciones del mundo. ¿Qué dicen los griegos? ¿Qué nos dijeron los griegos con relación al diluvio? Escuche, los griegos relatan la historia de un gran diluvio producido por Poseidón. Para los que no saben ni conocen la mitología griega, Poseidón es el dios de los mares, como Hades era el dios del inframundo, el dios de los muertos, el dios que cuidaba las almas allá en el inframundo para que no salieran del infierno. Y Zeus era el dios de los cielos. Poseidón se quedó gobernando los mares. Para los griegos fue Poseidón el que mandó una catástrofe diluviana. Fue, dice, para exterminar la existencia de la humanidad. Solo 2 personas sobrevivieron al diluvio. El nombre del hombre es Deucalión y Pirra. Dice, fueron los únicos sobrevivientes. Deucalión construyó un arca en la que introdujo una pareja de cada animal. Al terminar el diluvio y una vez que se secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Deucalión se posó sobre el monte Parnaso. Estamos viendo aquí otra prueba más de que el diluvio fue registrado por los griegos. Para aquel, ¿verdad?, que diga, no, pues nada más las historias de los judíos, ¿verdad?, y nada más las historias de ellos nada más sabían, ¿verdad?, sus cuentos. Vea usted que hasta los griegos narraron la llegada de un cataclismo como fue el diluvio. Poseidón, que estamos viendo aquí, ¿verdad?, en las imágenes, salva, ¿verdad?, supuestamente el arca de Deucalión. Deucalión y su mujer Pirra fueron los únicos sobrevivientes y a ellos se les encargó multiplicarse de nuevo en el planeta. Entonces esto es interesante. Número 3, ¿cuál es el diluvio chino? Relájese, no se preocupe porque no llevo prisa. No llevo prisa, con calma. ¿Okay? Están muy atentos, gracias a Dios, pero relájese, tranquilo, mira, afloje hasta los huesitos, los nervios, no se preocupe. Si quiere recargarse, recárguese así, miren la silla, no pasa nada. Lo que quiero es que capte el mensaje, sobre todo para nuestros hijos, amén. Ponle un aplauso al Señor Jesucristo, fuerte. Los chinos registraron la historia de un diluvio universal. Ellos le llamaban, ahí disculpen las pronunciaciones, es bien difícil, es complicado. Me topé, por ejemplo, con las explicaciones mayas, con las explicaciones incas y todo esto. Y pues discúlpenme las malas pronunciaciones. Aquí se ve mi tremenda ignorancia ante los dialectos, ¿verdad?, de nuestros ancestros. Gloria a Dios. Aquí se ve nuestra ignorancia, pero disculpen las pronunciaciones. Yo nada más hablo alemán
italiano, que se crea. El diluvio de China, ellos le llaman el Gunyu. Gunyu. Entonces, quiere decir la gran inundación. Fue una gran inundación que se prolongó durante al menos 2 generaciones, dicen los chinitos, lo cual originó grandes migraciones, entre otros desastres, como tormentas y hambrunas. La gente abandonó sus hogares para vivir en la parte alta de las montañas. Según las fuentes históricas, se fecha tradicionalmente este diluvio chino en el 3er milenio antes de Cristo, durante el reinado del emperador Yao. Existen evidencias arqueológicas de un gran diluvio que destruyó el yacimiento de Lagia en las partes altas de la garganta del río Amarillo. Esto le está diciendo que hay evidencias históricas y arqueológicas, y no solamente es una historia china o un cuento, una leyenda china, sino que la arqueología ha encontrado registros en la Gran China de que por ahí pasó una tremenda catástrofe. Y curiosamente también, ¿verdad?, entre los chinitos existe la idea de un barco o de un arca. ¿No es eso impresionante? Ahora, vamos con el diluvio de Sumeria, porque tengo bastante información. El diluvio con los sumerios dice así: los sumerios, una civilización de la Baja Mesopotamia, ellos existieron del 3000 al 2000 antes de Cristo aproximadamente, ya citan en sus crónicas una gran inundación, confirmada también por las pruebas halladas en las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad de Mesopotamia, o sea, mesopotámica, llamada Ur. Todos conocemos esa ciudad bíblicamente. En el año 1922 y 1929 se encontraron evidencias de que aquella historia del diluvio era en realidad, o sea, a lo que ellos llegaron a la conclusión, estos científicos, es que en realidad fue un tremendo tsunami que se salió, o sea, los océanos sacaron sus aguas e impactaron toda la sociedad mesopotámica, y esto inundó todo aquel lugar. Pero estos científicos son abusaditos. Fíjese usted, son astutos. Lo que quieren hacer es que, sí, los sumerios nos hablaron de un diluvio, pero fue un tsunami en realidad que ocurrió en esa zona. Pues aquí traemos evidencias, ¿verdad?, que alrededor del mundo y en los picos más altos de las montañas, en el Gran Everest, que mide más de 8000 metros de altura, allá arriba se han encontrado animales marítimos. ¿Qué están haciendo allá esas bestias prehistóricas? ¿Por qué hay ballenas arriba? ¿Por qué hay corales? ¿Por qué hay conchas de mar en las montañas alrededor del planeta, como en los Andes y en el monte Giorgio o Giorgio de Suiza? ¿Por qué existen estas evidencias sobre los picos más altos del planeta? Porque Dios permitió que se quedara toda esta evidencia ahí para que nosotros, ¿verdad?, con todo el derecho que tenemos, hablásemos de una verdad absoluta. La verdad absoluta es que un diluvio vino, sí llegó. Y aquí nada más le estoy dando la introducción, no se va a perder el resto. Porque las preguntas es: ¿y si entran? ¿A poco Noé metió todos los animales? Ese es un disparate. ¿A poco sí pudieron entrar todos los animales en el arca? ¿Y cómo le hizo Noé para eso? ¿Y cómo le hizo? Vea lo que es la ignorancia bíblica. De verdad se lo digo, ve hasta dónde llega el intelecto humano. El humano ha llegado a un fraude intelectual que lo ha transmitido, vea lo que estoy diciendo, a un fraude intelectual que ha logrado introducirlo en las academias y en las universidades del planeta. Y nuestros niños están aprendiendo puros fraudes, puras teorías, entre ellas algunas verdades, hay que no descartar algunas verdades, pero tremendos fraudes que el humano ha introducido en todas las academias del planeta. Y luego te voy a decir: ¿a poco sí entraron? ¿Había dinosaurios? ¿Entraron los dinosaurios al arca? ¿Cómo le hizo Noé? Todas estas preguntas, ¿no? Bueno, pues usted se va a sorprender de lo profundo, escuche, lo profundo de cómo está escrito aquí la revelación de la palabra de Dios a Noé. ¿Cómo le hizo Noé para construir esa arca? Usted lo va a ver poco a poco aquí con nosotros, ¿verdad?
¿Cómo estaba hecha? ¿Cuál era la tecnología de la generación antediluviana, o sea, antes del diluvio? ¿Cuál era la tecnología que tenían? Tenían la capacidad de partir hierro como, ¿verdad? Como mantequillita. ¿Qué tecnología utilizaban? Usted se va a quedar de verdad asustado. ¿De dónde la va a sacar, pastor? De la Biblia. De la Biblia. Amén. No se las pierda. Vamos, es que me emociono, hermanos, ahí disculpen. Amén. El diluvio en América. Estas letritas tan pequeñas, pero se las voy a leer. El alma de los hombres se vio invadida por la codicia, la ambición, el egoísmo, el hambre y la sed de poder para doblegar a sus semejantes y así concentrar en pocas manos todas las riquezas. La lucha despiadada entre unos y otros comenzó a crecer con los días y los meses, a tal punto que se fue generando un clima de violencia entre hermanos, con lo cual las sabias prédicas de Bochica se fueron olvidando. Entonces Chipchacún, dios del bien y el mal, tiñó inicialmente los cielos con nubarrones negros. Luego hizo retumbar relámpagos y truenos que llenaban de susto a los habitantes de la comarca. Entonces una lluvia empezó y desembocó en un torrente interminable de aguas que amenazó con inundar la sabana. A los pocos días se había precipitado un violento aguacero, acompañado de rayos y truenos incesantes. La furia de Chipchacún, o sea, el dios del bien y del mal, se sentía por los 4 puntos cardinales. Millares de criaturas temblorosas, tomadas de las manos, asustadas y arrepentidas, contemplaban desde las cumbres de las montañas que rodeaban la sabana la crecida de las aguas minuto a minuto, cómo bajaba del cielo una tormenta aterradora. En coro unánime rogaron a los dioses que cesara por favor, ¿verdad?, esa tremenda tormenta. Bochica les hizo una señal con el cayado, indicándoles la mediación entre los terrestres y los dioses, y como prueba de ello apareció en el horizonte un arco iris. O sea que en las civilizaciones, de nuestros ancestros en el América, en nuestro continente, también nos narraron la historia de un diluvio. Curiosamente, ellos nos enseñan que hubo tremenda violencia entre los hombres, tal como el Génesis lo dice, que la violencia había aumentado, que había corrupción en el planeta Tierra. Está tremendo esto. Y ellos, ¿verdad?, a base de sus dioses, explicaron que estos dioses se airaron tanto que mandaron una tremenda tormenta que terminó con un diluvio total. La gente asustada, dice, clamaba. Bueno, el diluvio de Mapuche, el pueblo mapuche cuenta que un día fueron advertidos por una culebra amiga llamada Tren Tren Bilú, que la culebra enemiga les preparaba un exterminio mediante una terrible salida del mar, y les incitó a refugiarse en el cerro sagrado que ella habitaba, donde solo unos pocos concurrieron. Producida la inundación, a medida que las aguas subían, Tren Tren Bilú elevaba el cerro hasta acercarse al sol. Los refugiados se salvaron y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces, cetáceos y otras cosas que narra esta civilización. Aquí está, ¿verdad?, la imagen que habla de estas tremendas tribus y de estas tremendas civilizaciones que no nos dejaron otra cosa nada más que un registro cataclísmico. ¿De qué? Del diluvio bíblico. Entonces, atentos, hay pruebas históricas y demasiadas. El diluvio maya. Había noticia de un diluvio y del fin del mundo, y llámanle Butik. O sea, los mayas al diluvio le llaman Butik. ¿Qué significa diluvio de mucha agua, de muchas aguas? Y quiere decir juicio. Y así creen que está por venir otro Butik, que es otro diluvio de juicio, pero no será de agua, sino de fuego. Y viene otro juicio de fuego según Apocalipsis, amén.
el cual dicen que ha de ser el fin del mundo, en el cual han de reñir todas las criaturas. Los primeros misioneros cristianos, cuando fueron, ¿verdad?, a estas regiones a predicar, encontraron paralelos con la Torre de Babel, o sea, tenían historias de una torre. Dice, las tribus perdidas de Israel encontraron paralelos con la caída de Lucifer y los viajes de evangelización de los apóstoles, y también hablaron que los mayas nos explicaban la existencia de un diluvio universal. O sea, tenían mucho paralelo. ¿De dónde sacaron estas civilizaciones, estas historias? ¿De dónde? Siendo hijos de Noé, claro que toda esta información no venía de otro lugar, nada más que la tradición oral de Noé a todas sus generaciones, con relación al gran impacto. Nosotros somos las generaciones postdiluvianas. Todos ustedes, ¿verdad?, tan bonitos que se miran, todos ustedes son hijos e hijas de Noé, descendientes de estos tres hijos de Noé: Cam, ¿verdad?, Sem y Jafet. Amén. Entonces vamos aprendiendo poco a poco estas cosas. Bien, vamos ahora a ver el diluvio mexica o el diluvio azteca. Los aztecas también nos narraron la historia de un diluvio. En el manuscrito mexica denominado Códice Borgia o el Códice Vaticano, se recoge la historia del diluvio dividido en edades, de las cuales la última terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Chalchitlicue. Casi Chalchicha dije. Bueno, no voy a decir, bueno, la Chimex, ¿no? Tan rica que está. Bueno, Chalchitlicue. ¿Puede decir alguien eso? No. Gloria a Dios. Los aztecas nos narraron la historia de un diluvio universal. Ya lo traían en el ADN estas enseñanzas. El diluvio, señores y señoras, no es un mito. El diluvio fue una realidad sobre el planeta Tierra y fue global, no fue local. Porque si Dios dijo, cubriré todos los montes más altos, desde el Everest, el volcán de Hawái y todos los montes, ¿verdad?, los Andes y el monte Giorgio de Suiza. Si Él dijo que todos los montes iban a cubrir, todos los montes se cubrieron. Prueba de eso está en esas montañas, evidencias que los científicos quieren negar, pero que es una realidad bíblica, porque la palabra de Dios no miente. Ella es fiel y verdadera y más cortante que toda espada de dos filos. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, con ganas. Vea usted el diluvio explicado por los incas del Perú. Oh, hermanos, esto es impresionante. Vea usted cómo los incas traían registrado el paso de un diluvio colosal. Para los incas, Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación y 2 personas repoblaron la tierra: Manco Cápac y Mama Ocllo. Únicamente sobrevivieron en cuevas selladas. Los incas hablaron, no registraron que el gran paso diluviano fue para matar a los gigantes. ¿Cómo sabían ellos de la existencia de gigantes? Todavía hay teólogos que yo no entiendo la verdad, pero bueno, todavía hay teólogos que presentan una postura: no hubo gigantes. Yo sé por qué lo dicen. Quieren descartar todo lo sobrenatural, quieren racionalizar todo, quieren logizar todo, quieren mitimizar todo, quieren totalmente descartar lo que la Biblia registra. Si no hubo gigantes, entonces Goliat tampoco era un gigante. Entonces también, ¿verdad?, como habla de Anak y los gigantes en Crónicas, en el libro en las generaciones postdiluvianas, entonces los gigantes no existen. Los teólogos prefieren llamarle, algunos teólogos prefieren llamar la enfermedad de la gigantez o gigantismo, lo que es una aberración. El diluvio no solamente tiene bajo la tierra envueltos en los animales de todo tipo, sino que también posee cuerpos de gigantes. Y yo soy creyente que después del diluvio, cuando viene la era de hielo, los cuerpos de los gigantes, yo lo voy a explicar aquí la era de hielo y dónde colocarla, jóvenes,
Porque a él no, que hace millones y que trillones y que quién sabe qué tanto. Le van a decir en la escuela. Bíblicamente le voy a mostrar a estos jovencitos, no se lo pierdan, ¿dónde está la era de hielo bíblica? ¿Y quién la provoca? Es el mismo Dios quien provoca una era de hielo para hacer cambios geofísicos en el planeta y estar en una nueva generación llamada postdiluviana. Eso lo vamos a ver aquí en la Biblia. Está, ¿verdad?, de rechupete, como decimos. Estos incas nos decían, existieron gigantes, están bajo los sedimentos del globo. Entonces es importantísimo. Hay muchas historias de los gigantes, pero en especial los incas se acercaron mucho. 2 sobrevivientes del gran diluvio, decían los incas, y estos 2 sobrevivientes repoblaron la tierra de nuevo. ¿No sería Noé y su esposa? Y aquellos gigantes no serían los llamados Nefilim del Génesis 6. Gloria a Dios. Bien, ahora, el diluvio de los Urus. En el lago Titicaca, donde habita un grupo de indígenas conocidos por el nombre de Urus, existe una leyenda local que dice que después del diluvio universal fue en el lago Titicaca donde se vieron los primeros rayos del sol. Aquí le están presentando el lago Titicaca, que pertenece al Perú y a Bolivia. Un saludo de paso a todos los peruanos y bolivianos. Pero es una maravilla, es maravilloso este lago. Muy conocido, por cierto, lleno de muchísimas, ¿verdad? Para muchos, muchas leyendas, de apariciones, de ovnis, mucha actividad existe en ese lago. Entiendo por qué hay actividad en ese lago, actividad espiritual o actividad materializada de los espíritus. Pero, hermanos, vean la belleza, el lago impresionante. Bueno, en este lago dicen que después del diluvio, ahí fue por primera vez donde resplandeció el sol. Ahora, ¿qué rescatamos de esto? Que las personas, los nativos de ahí, dicen y hablan que pasó un diluvio sobre el planeta, pero que ahí fue donde resplandeció el sol por primera vez después de esa tremenda tormenta. Bueno, es parte, ¿verdad?, de lo que ellos añaden a su historia. El diluvio de los Cahuéscar. Ahora, vea cómo los Cahuéscar hablan del diluvio. Una gran inundación tuvo lugar en el mundo cuando un joven cazó, o sea, un animal, para regalarle una buena comida a su novia. Cazó una criatura protegida por el espíritu de las aguas, quien, dolido por esta afrenta, hizo subir el mar para vengarse de la humanidad. Al final del relato, el joven y su novia se salvan al subir elevados a los cerros. Luego son ellos los que comienzan a repoblar la tierra. Los Cahuéscar también, estos nos registraron. Estas tribus están totalmente separadas, unos en el norte de América, otros en el centro de América, otros en el sur de América, otros en Mesopotamia. Ahí están los asiáticos, los chinitos. Por todos lados del planeta hay historias con relación al diluvio. ¿Y esto qué es, señores, hermanos y hermanas? Es evidencia contundente, histórica, innegable de que la palabra de Dios es verdad. ¿Está aprendiendo o no? Veo hermanas apuntando y todo. Puede tomarle fotos si quiere los slides, no pasa nada. Los derechos no están reservados. Bueno, el diluvio de los taínos, si no me equivoco así se pronuncia, según la tradición de los taínos del Caribe, Yucagua, que quiere decir Dios, creó una gran inundación. Se dice que se salvaron gracias a que se albergaron en el bosque fluvial de Yunque. Los taínos, a ver si no me equivoco, son la comunidad perteneciente al Caribe, pero hermano, tenemos aquí un dominicano. ¿Has oído de estas civilizaciones? ¿De estas? No. Bueno, ellos pertenecen al Caribe y ellos también registraron curiosamente que existió un diluvio universal. Qué tremendo. Rápidamente, ahora, los guaraníes. También los guaraníes nos hablaron de un diluvio. Vea usted, los guaraníes, los nativos de América del Sur, sostienen que durante el tiempo conocido como Ibi Tenonde, o sea, llamada la primera tierra, los hombres y los dioses convivían libremente en esta
en abundancia, o sea, en la tierra, y no existían enfermedades o penurias, hasta que un hombre llamado Jeupié transgredió el tabú máximo, el incesto, al copular con la hermana de su padre. Este hecho fue castigado ejemplarmente con un diluvio. O sea que los guaraníes también nos registraron la historia de un diluvio. Es impresionante, dice que los hombres vivían con los dioses. Todos aquí sabemos que según Génesis capítulo 6, los hombres convivieron con ángeles caídos, a los cuales les llegaban a llamar dioses, o los llamados, ¿verdad? Como hoy en día se ha destapado lo de los Anunnakis, no son otra cosa nada más que ángeles caídos que existieron según la Biblia en el Génesis 6. Pues, pero para ellos eran dioses, porque los ángeles caídos tenían tremendo poder, impacto para crear, alterar, ¿verdad?, el genoma humano, y también tenían un tremendo poder para hacer presentaciones sobrenaturales. Entonces, esta civilización está narrando simplemente lo que sus ancestros les contaron. Los hombres convivían con dioses, o sea, con los ángeles caídos. Tremendo, ¿no? Los guaraníes. Bien, el diluvio de la isla de Pascua. También la isla de Pascua tiene su diluvio. Note usted, la tradición del pueblo de Isla de Pascua dice que sus ancestros llegaron a la isla escapando de la inundación de un continente. Todos hemos visto esto quizás en Google, cuando alguien entra, mira las fotografías y ve esa isla, la famosísima Isla de Pascua, y todos la conocemos por esas cabezas que encontraron ahí los arqueólogos, etcétera. Pero aquí, cuando llegaron a esta isla, los primeros habitantes dijeron que estaban escapando de una inundación sobre un continente. Antiguos escritos del pasado. Hay tremenda literatura que nos habla de que en el pasado, definitivamente, en el pasado ocurrió un diluvio. Aquí le dejo entonces esta información, porque imagínense, más de 500 relatos alrededor del planeta existen con relación a que esto fue una verdad. Ahora, ¿cuáles son las evidencias geológicas que vamos a presentar? Si el hermano nos ayuda con el siguiente slide, nosotros vamos a empezar a ver evidencias geológicas, paleontológicas, antropológicas, arqueológicas, etcétera, de que el diluvio fue una realidad. Aunque nosotros como cristianos, hijos de Dios, con todo el respeto, no nos interesa comprobarle a nadie nada, sino que tenemos la palabra de Dios como una verdad absoluta, y para nosotros esto es más que suficiente. De todas maneras, a nuestros hijos, repito, y a nuestras hijas, muy bien las pueden trabajar fácilmente los materialistas en las academias, en las escuelas, y les van a empezar a contar cuentos, ¿verdad? Y ya van a salir cargados de todas estas cosas y no vamos a saber qué hacer con ellos. Por eso es necesario que estos niños intermedios estén aquí con nosotros y escuchen estas historias. Muy bien. ¿Qué vamos a estar presentando aquí? Vea, usted está viendo ahí esqueletos de ballenas. Algunas de ellas, y esqueletos de animales, fósiles de animales marítimos, tan retirados de los océanos, desde 2 millas de distancia del océano, las encontraron, escuche, hasta más de 1130 millas de distancia de los océanos se encontraron fósiles de animales en los desiertos, como de Atacama en Chile, es lo que vamos a ver ahorita, y en los montes, por ejemplo aquí en Nebraska. ¿Qué están haciendo los fósiles aquí en Nebraska de animales del mar? Dijo aquel, que alguien me explique. ¿Sabe qué distancia tenemos el mar de Nebraska? Si nos vamos desde Nebraska hasta el Pacífico, 1126 millas. Está el mar, señores. ¿Qué están haciendo estas bestias marítimas aquí? ¿De dónde vinieron? ¿Quién las trajo? Llovieron sapos, hermano. Llovieron ballenas. Entonces, ¿verdad? Si no sabe explicar estas cosas, y aquel, ¿verdad?, que se opone a la palabra de Dios, cierre la boca. Porque si no sabe explicar estas cosas, que son evidentes, que no son anomalías, sino que son evidencias, son fósiles, no salga diciendo, la historia del diluvio es un mito. Mito tu vida, arrepiéntete, tremendo.
La palabra de Dios es verdad. Le está diciendo, pasó un diluvio, atrajo todas esas bestias que les llamamos prehistóricas y que están alrededor de todo el planeta, y no es otra cosa nada más que la revelación de la palabra de Dios, diciéndole al mundo que un diluvio pasó por la tierra. Fuerte el aplauso. Y a esta gente, curiosamente, le gusta agarrar hermanos recién iniciados, los que apenas comienzan, ¿verdad? Pero no se quieren poner al tú por tú con ningún teólogo, con ningún experto de las Sagradas Escrituras, porque lo van a humillar, lo van a dejar, ¿verdad? Totalmente, hasta desnudo te van a dejar, hermano. Pues se ponen con un niño, con un hermano, se ponen con nuestros hijos en las escuelas. Pero cuando uno les presenta evidencias geológicas, o sea, vea usted, vamos a decirlo así, con tremenda, ¿verdad? Autoridad, vamos a decirlo aquí. Nos tenemos que bajar a su nivel, chiquititos, para presentarles con sus propias disciplinas científicas: geología, paleontología, antropología, arqueología y astronomía, bajándonos a su nivel para demostrarles que en el planeta lo que la Biblia ha revelado es verdad. Porque si te hablamos teológicamente, no vas a comprender las cosas del espíritu, porque te has de discernir espiritualmente. No entiendes lo terrenal, pues menos lo espiritual. Ya me estoy enojando, hermanos. Dice, espero que con nadie aquí, hermano. No, aquí pues, es el pueblo, este es el rebaño. Gloria a Dios. Voy a tener que decirle que es un fósil. Según el significado de los diccionarios, esto fue lo que encontré. Un fósil, antes de comenzar a entrar, niños, un fósil son vestigios que denotan la existencia de organismos de una época geológica anterior a la actual. Los fósiles a nosotros nos dicen que en el pasado existieron criaturas. Nos dicen que en el pasado existieron otras civilizaciones y que nos dejaron señales, marcas. Usted puede ir a las montañas, usted puede viajar alrededor del planeta y usted puede ver capas en la tierra. No sé cuántos han visto capitas, o sea, pequeños capitas como sedimentos, así, ¿verdad? Capas. Y los geólogos, los científicos, bueno, dicen esto está aquí enterrado. Esta civilización estuvo hace, vamos a decir, 3,000 años atrás. Unos se atreven a decir hace 5,000 años atrás, 8,000 años, 15,000 años atrás. Entonces, a cada capa los geólogos, ¿verdad?, tratan de sacarle el significado para podernos orientar y decir, estas civilizaciones existieron hace tanto tiempo atrás. Pero esas marcas son evidencias que nos dicen que algo ocurrió en el pasado. Pues fósiles que el diluvio dejó en la tierra son impresionantes, impresionantes. Y de esto nos vamos a llenar. 1999, en Perú, a 2 millas al sur de Lima, el paleontólogo, o sea, es un científico, este no es teólogo, o sea, este es un científico. El paleontólogo Leonard Brand encontró 346 ballenas en una capa de roca sedimentaria de unos 260 pies de grueso, en un entorno de 1.5 kilómetros en diámetro. Fue un entierro rápido, dijo, que cubrió ballenas de 5 hasta 13 metros de longitud. O sea, algo que agarró a este grupo de ballenas. Estoy hablando de 346 ballenas. ¿Qué están haciendo en el Perú? ¿Qué están haciendo fuera totalmente del mar? Entonces es un paleontólogo explicándolo. ¿Se fijó, hermanos? Es impresionante. Dice, tal parece que algo las impactó, y en lo que venían las aguas, ¿verdad?, tempestuosas del diluvio, envolviendo lodo, piedra, roca, todo, llegó envolviendo todas las ballenas y las petrificó y las dejó ahí para demostrarle el Señor en el futuro al mundo empírico que su palabra es verdad. Gloria a Dios. En el 2014, en el desierto de Atacama, o sea, en Chile, también fueron encontradas ballenas y de todo tipo de animales marítimos. Usted está viendo, a ver ahorita el hermano que nos ayude un poco, donde encuentre el slide que hable de Chile, ¿verdad? Mire, ahí está. Usted puede estar viendo a 2 kilómetros del puerto se encontraron estas ballenas. Este es un cementerio de ballenas.
Y ahí están todos los fósiles. Estas fotografías, esto que les estoy presentando, son reales. Los paleontólogos las encontraron y ahí están, enterradas. Gloria a Dios por su palabra, porque esta palabra es verdadera, hermanos. Gloria a Dios. Amén. No, cuando le digan, es que ustedes quieren puro cuento. Pues a ti el diablo te manejó a cuentos, ¿verdad? A nosotros, alguien dijo, hermano, le lavaron el cerebro. No solamente el cerebro, alma, cuerpo y espíritu, completito. Completito, mi niño. Fuerte el aplauso. En Alemania se encontraron fósiles. Oh, esto está tremendo. En Alemania se encontraron fósiles de bisontes, hienas, bueyes, mamuts, renos, 2 especies diferentes de elefantes. ¿Y qué creen? Todos estaban revueltos como si una corriente los hubiese arrastrado. Ahora, ¿por qué esta palabra es importante, la que dije? Todos estaban revueltos. ¿Qué tiene que hacer, atentos a esto, un pingüino envuelto en lodo, en los sedimentos del planeta, junto a un elefante? ¿Qué tienen que hacer juntos? Este es un problema para los científicos, para los geólogos, porque ellos dicen, bueno, si existió un tsunami o lo que quiera, ¿verdad? Y se llevó a cierta familia de animales, está bien, pero un pingüino, cuate, en medio de estos, ¿se fija? Los animales revueltos son evidencia clara de que realmente, mire, hasta un braquiópodo. Ahí tenemos un braquiópodo. Esto es impresionante, la verdad. O sea, no hay otra nada más que reconocer, ¿verdad? De rodillas, reconocer a nuestro Señor y Salvador. Anunció Él un diluvio, el diluvio llegó, exterminó con gran parte de la humanidad. Dios dio más de 1000 años para que el hombre y la mujer se arrepintieran de sus malos hechos. Y en esos 1000 años ninguno se arrepintió. Siguió, ¿verdad?, en pecado, siguió aumentando la violencia, siguió haciendo sus maldades, siguió conviviendo con los demonios. Y todo esto produjo un tremendo caos, tal como está sucediendo hoy en día. Por eso Cristo dijo, como en los días de Noé, el hombre está conviviendo más con el diablo que con Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Bien. El yacimiento de Nebraska, Estados Unidos. Los de Nebraska pues son nuestros vecinos, amén. ¿Cuántos han estado en Nebraska? Hemos estado ahí algunas veces. Está muy bonito. Bueno, en la entrada, ya no sé más adentro, pero en Nebraska se encontraron 164,000 huesos. No estoy diciendo 164, 164,000 huesos de 800 animales diferentes. Entre ellos se encontraron los huesos de un caballo enano y de un cerdo gigantesco. Todos estaban revueltos, juntitos, como si algo los hubiese atrapado. Un deshuesadero tremendo, envueltos en lodo. Nebraska es un testimonio claro de un diluvio universal. 1126 millas está de distante de San Diego o de los mares de California. Si estoy apuntando bien, no sé. De los mares de California, del Pacífico, hermanos. ¿Qué están haciendo todos esos animales juntos? Que lo expliquen las disciplinas científicas de nuestra tierra. Que les enseñen esto a nuestros hijos. No sabemos. Y no se sientan los todos lo saben, o lo saben los todos. Que simplemente les digan, maestro, ¿qué pasó ahí? Ay, mire, es que ahí pasó, ¿verdad? Hace millones y millones de años. Cálmese. Que le diga directamente, no sabemos, somos ignorantes de lo que aconteció en aquel tiempo. Y que no salgan con verdades a medias, porque por eso entra la desviación de nuestros hijos, ¿verdad? Y ya comienzan a descartar la existencia de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Alrededor del planeta se han hallado tortugas, peces, focas, pingüinos, todos juntos, hasta perezosos, o sea, animales del campo, junto a animales del mar, todos juntos, envueltos en sedimentos o en estado petrificado.
Vamos al monte Giorgio o Giorgio, disculpen la pronunciación, no soy suizo, ¿verdad? Estuve muy cerca de los suizos la semana pasada. Muchos suizos, pero vean ustedes en el monte Giorgio, en Suiza, a más de 1100 metros de altura, se encuentran en esta reserva natural boscosa, y que es una de las más importantes del mundo. Se encontraron caracoles marinos, un arrecife de coral, reptiles marinos, algas, gusanos marinos, braquiópodos, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaron? Vea la siguiente, hermano, imagen. ¿Cómo llegaron todos estos animales ahí? Ve el monte, ve esa parte. Todo eso se mira realmente que fue cubierto por aguas en el pasado. ¿Cómo lo hicieron para llegar ahí, a la punta? Son animales que solamente pertenecen a los océanos. Ahora, hay muchas teorías. Bueno, pues es que aquí se inundó esto, quizás la montaña antes está más bajita y bla, bla, bla. Y salen muchas teorías. ¿Por qué? Porque quieren descartar lo bíblico. Bendito sea el Señor. En Sierra de Segura, España, vamos a la siguiente parte. En Sierra de Segura, España, en Jaén, España, se encontraron conchas espirales desde 1 centímetro de diámetro, 50 centímetros de diámetro y hasta 1 metro de diámetro en Sierra Segura, España, entre tetrápodos y otra especie de animales del mar. Aquí están las imágenes. Esto es de verdad para ponernos a pensar. Y ahora vamos al monte Everest. El monte Everest tiene una medida de 8.850 metros de altitud, unos 8 kilómetros aproximadamente, y está formado, atentos, está formado por rocas sedimentarias. ¿Qué significa esto? Que estuvo sumergido en el agua en el pasado. Este monte Everest, que es el más grande pico del planeta Tierra, no hay otro monte más alto que él. La NASA descubrió en el pasado por vía satélites que el volcán de Hawái quizás desde el espacio se mira y es el más grande del planeta. Pero según las medidas oficiales que se han dado por los gobiernos de Nepal y de la China, porque está en el Himalaya, frontera entre Nepal y China, este monte, han llegado a la conclusión de su medida. Pero ya mirando, ¿qué están haciendo estos sedimentos? Esto que ve aquí, ¿qué está haciendo esto en el monte Everest, en la punta sobre todo? La Biblia dice que las aguas cubrieron 15 codos, más arriba todos los picos de las montañas. Eso dice la Biblia, ¿correcto? Y aclara, todos los montes altos que están bajo los cielos, debajo de todos los cielos. No dice los montes que alcanzó a ver Noé, como muchos quieren hacerlo ver para decir que el diluvio fue local. Dice, todos los montes bajo todos los cielos fueron cubiertos, 15 codos más alto subieron las aguas. ¡Gloria a Dios! Amén. Muy bien, conchas de mar y una gran cantidad de animales marinos. Hay muchos fósiles en el Everest y también posee agua, ¿verdad?, depositada en capas. Ahora, hermanos, esto es importante que usted vea Génesis capítulo 7. Abra Génesis capítulo 7 y verso 19. Qué bueno, todos estudiando la Biblia. Génesis capítulo 7, verso 19. Dice la palabra de Dios así: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo solamente de Noé, de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos, o sea 22.5 pies de alto, más alto sobre subieron las aguas. Después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, etcétera, etcétera.
¿Cómo nos quedó el ojo, amados? Está tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Buenísima. Escuche, atentos a esto. ¿Cuántos están aquí, hermanos? A ver, póngase sobre sus pies rápidamente. Le voy a dar un minuto para que se ponga sobre sus pies. Y usted conmigo, ¿verdad? Intente tocar el techo. Intente tocar el techo. Nos vamos a comerciales. Intente tocar el techo. Ahora voltéese y haga sus ejercicios, ¿verdad? Como acostumbra. ¿Sí? Ok, ahora tome su lugar de vuelta. Porque si algo me gusta hacerle a los cristianos es a estudiar la Biblia, ¿verdad? A estudiar la Biblia. 2 horas en el fútbol viendo varios cristianos. No quieren estudiar 1 hora y media con nosotros. Otras 2 horas, 1 hora en la novela, no 1 hora y media, y no quiere estudiar la Biblia 1 hora y media. ¿Sí o no? Ay, Dios mío. ¡Gloria a Dios! Evidencias geológicas que estamos presentando contundentes. Génesis capítulo 7, verso 11. Dice así la Biblia. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La pregunta es, ¿de dónde vinieron todas las aguas de la tierra? ¿Por qué? Aquí le va. Si se saliera toda el agua de los océanos, atentos, toda el agua de los océanos, si se saliera a la superficie de la tierra, solamente se cubriría, anivelado el planeta Tierra, 2.7 kilómetros de alto, lo cual no es suficiente para cubrir las montañas más altas del planeta. ¿Me expliqué o no? Lo repito. Solamente si sacamos todas las aguas de los océanos y a la superficie de la tierra, solamente se cubrirían más de 2 kilómetros de altura. Llenarían las aguas de todos los océanos en la superficie de la tierra. ¿De dónde salieron las aguas según la Biblia? La Biblia dice, ahí está el texto, que salieron y que fueron rotas las aguas del gran abismo, ¿sí o no? Y de las cataratas de los cielos. Número 1, ¿qué son las cataratas de los cielos? Número 2, ¿qué es el grande abismo? Estas 2 preguntas son importantísimas para que nosotros demos respuesta a la gente cuando nos pregunta, porque cualquier oceanólogo o científico que conozca estos pequeños datos te diría, bueno, si sacamos todas las aguas de los océanos, apenas se cubren 2 kilómetros de altitud. ¿De dónde saca la Biblia que todos los montes se cubrieron? Ahora, el Everest sigue creciendo, pulgadas. Está registrado que sigue creciendo por año varias pulgadas hacia arriba. Quizás el Everest no existía antes del diluvio. Existían otros montes, pero quizás el Everest no. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque ya hay pruebas de que el Everest está creciendo pulgadas por año. Eso quiere decir que en los tiempos de Noé el Everest estaba más enano que como lo vemos hoy. Pero aún así, si alguien dice, no se haga para atrás. ¿De dónde salió el agua? Tenemos respuesta, y no solamente bíblica, tenemos respuesta científica para darle a toda esta gente de lo que habla, ¿verdad? Y lo que nos quiere a cada rato estar diciendo. Esos son mitos, son cuentos, son leyendas. Arrepiéntete, ¿verdad? Y comienza a estudiar la palabra de Dios. Bien, los océanos contienen 96,5% de toda el agua del planeta Tierra. Un 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por el agua, o es más agua. Entonces, vamos a tratar aquí de descifrar esto. Si ponemos toda esa agua de los océanos y la hacemos una bola o una esfera, vamos a decir que la hagamos una esfera, toda el agua de los océanos, cheque usted, tendríamos 1.385 kilómetros de diámetro, o sea, una esfera de 1.385 kilómetros de diámetro, o sea, una pequeña bolita.
Ahora, su volumen sería de 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Esto incluye a los glaciares, a los casquetes, al agua dulce, a los ríos, a los lagos, a los océanos, a todos los polares y a toda el agua subterránea que existe en el planeta Tierra. ¿Sabía usted que bajo nuestros pies está cargado de agua el planeta? ¿Y sabía usted que bajo nuestros pies, aquí en Norteamérica, en China, en Irán, en todo el mundo, bajo nuestros pies hay 3 veces más agua que en todos los océanos juntos del planeta? ¿Y sabía usted que esto está comprobado geológicamente, astronómicamente, está comprobado arqueológicamente, de que por debajo de nuestros pies está cargado de millones de galones de agua, en litros cúbicos, vamos a decirlo así? Entonces, esa, ¿verdad?, tontería que a veces nos dicen, ¿de dónde vino toda esa agua? Gracias a Dios que con el tiempo, dice la Biblia, la ciencia aumentaría y van encontrando a base de satélites y de todo que hay agua oculta bajo nuestros pies, hermanos. Ahora, atentos niños, atentos. En los tiempos antediluvianos solamente existía un continente. Le llamamos el supercontinente. ¿Sabía usted eso? La tierra no estaba dividida en continentes, era un solo continente según la Biblia. Los científicos después le llamaron Pangea. Pan quiere decir todo en griego y geo o gea quiere decir tierra, todo tierra o un supercontinente. Los científicos descubrieron que antes existía solamente un continente, cuando la Biblia ya nos había revelado la existencia de un solo continente. Eso quiere decir que Noé y todos los animales de su tiempo y toda la humanidad vivían en un supercontinente llamado Pangea. Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El planeta no estaba dividido en continentes. La división de los continentes vino por el desorden cataclísmico del diluvio universal, aunque otros han dicho que en los tiempos de la Torre de Babel, ¿verdad?, fue dividido el planeta en continentes, lo cual no me adhiero a esa postura, porque si los continentes, ahí se partió la tierra y se dividió en los días de Peleg, entonces hubiera provocado otro diluvio universal y hubiésemos tenido 2 diluvios. Pero el texto sagrado no dice eso. Nos adherimos a la idea de que los continentes fueron abriéndose paso en el movimiento de los volcanes submarinos que existen en el planeta, de todo el movimiento de la placa del supercontinente, y se partió posteriormente en continentes, de lo cual, ¿verdad?, pues bueno, ya tenemos continente americano, asiático, etcétera, etcétera, europeo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Si la Biblia es la verdad o si la ciencia es la verdad. Bueno, cheque usted, ellos le llaman Pangea a millones y millones de años de un solo continente. La Biblia nos dice efectivamente que existía un supercontinente. Y esto explica más el hecho del por qué todos los animales vivían cada uno adaptado a su lugar. Ahora, el clima de ese continente era subtropical, porque no había estaciones, atentos, no había estaciones, no había frío, no había calor, ¿verdad? No había otoño, no había primavera, no había este tipo de estaciones. Era un clima totalmente subtropical en un supercontinente que por encima de los cielos tenía agua vaporizada esperando para que se abrieran las cataratas. De eso vamos a ver poco a poco. Voy dándole los datos. ¿Está aprendiendo algo, sí o no? La atmósfera posee 2.900 kilómetros de agua en forma de vapor. ¿De dónde salieron las aguas? Atentos, 2.900 kilómetros de agua en forma de vapor. Si toda esta agua cayera de golpe en forma brusca sobre la tierra se cubriría 1 pulgada de alto. Vea, 1 pulgada de alto. Si toda el agua vaporizada de la atmósfera en nuestro tiempo cayera, toda la superficie 1 pulgada de alto cubriría
toda esa agua. Entonces ya tenemos agua allá, tenemos agua subterránea. Ahorita vamos a hablar del por qué salieron del abismo. Vea usted, ahora, esto es importante verlo. Mire, cada día 1170 kilómetros de agua se vaporizan en la atmósfera diariamente. O sea que el agua está vaporizada ciertamente en esta atmósfera. Bien, ahora, algo más. Aparte del agua dulce en la superficie, que son ríos, lagos, etcétera, a 1 kilómetro bajo la superficie de la tierra se encuentran más de 8.400.000 kilómetros de agua dulce. 8.400.000 kilómetros de agua dulce se encuentran bajo la superficie de la tierra. Y en Groenlandia, o sea, en aquel continente, ¿verdad?, solidificado, en los polares, hay 29.200.000 kilómetros de agua dulce. Agua hay por donde quiera. Los científicos que encontraron el agua bajo la tierra dice que la hallaron a 400 kilómetros bajo el subsuelo de Norteamérica. Aquí se encontró un tremendo océano que está bajo nosotros, a 400 kilómetros de profundidad. En Kenia, África, todos estos datos son importantes. En Kenia, África, siendo un país que sufrió tremenda sequía, los geólogos encontraron una gigantesca bolsa de agua a unos 200.000 millones de metros cúbicos de agua dulce, capaz de saciar la sed de ese país por 70 años, y está aproximadamente a 300 metros de profundidad esta agua. ¿Qué está haciendo esa bolsa gigantesca de agua bajo Kenia? ¿Por qué se quedó atorada ahí? Es como un globo gigantesco que está bajo sus pies, agua dulce. ¿Por qué se quedó toda esa agua atrapada en Kenia? Es de pensar, ¿sí o no? Bien, las aguas del gran abismo no son otras nada más que estas. Cuando la Biblia le llama las aguas del abismo, nos está diciendo que el abismo se abrió. Hubo terremotos, maremotos, existió un movimiento en la capa del supercontinente Pangea que estremeció todo el suelo. Volcanes empezaron a eruptar, empezó a salir lava por todos lados, llegó a la superficie de la tierra en la era antediluviana, en lo que Noé anunció el diluvio. Empezó los movimientos, explotó y de la tierra salieron chorros, más todo el agua que venía directamente del supercontinente, invadiendo por todos lados para atacar al medio a toda la humanidad, porque ya que era un continente venía el agua así y salió de por debajo. La Biblia nos dice de la siguiente manera en Génesis capítulo 8 versículo 1 al 3. Génesis 8 versículo 1 al 3. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Cuando la Biblia dice que las aguas salieron del grande abismo, se refiere, hermanos y hermanas, a las aguas subterráneas. Dios tenía aguas por debajo del suelo terrestre reservadas para ese tremendo juicio. Las cataratas de los cielos, atentos, las cataratas de los cielos. Pero no antes de darle este dato. Científicos alemanes, rusos, franceses encontraron 660 kilómetros de profundidad, un océano que posee un volumen superior a todos los océanos de la tierra combinados. El acuífero se formó a una temperatura de 1500 grados Celsius. Estos científicos encontraron un mega océano por debajo del planeta Tierra también, comprobado científicamente. Esto quiere decir, ¿verdad?, que no hay duda
de que este diluvio que este Dios todopoderoso tenía aguas diluvianas ocultas, preparadas para la aniquilación de toda esta raza antediluviana y reptiloide que existió en los tiempos de Noé. ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Qué hora es? Muy bien. Ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Bien. Génesis capítulo 1, verso 7. Abra la Biblia en Génesis 1, 7. Génesis capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Más adelante dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Hay aguas que Dios, cuando creó el planeta, puso aguas sobre los cielos. En el tiempo de Adán y de Eva y de las generaciones adamitas y de Noé, había una bóveda llamada la bóveda celeste, le llamamos teológicamente, que era una capa de agua alrededor del planeta Tierra sobre los cielos. Esa capa de agua vaporizada en estado, dicen los teólogos o eruditos, no era estado líquido, pero podemos decir que era vaporizada, bloqueaba los rayos gamma ultravioletas del sol para que no atacaran a la piel de los hombres primitivos. Y es ahí donde usted entiende que las plantas, ¿verdad? El mundo vegetal, la fotosíntesis, todo lo que absorbía la energía solar para alimentarse, los cuerpos humanos no eran penetrados de forma directa por el sol. Y eso le enseña a usted que por eso los humanos vivían más tiempo, porque el dióxido de carbono, todas estas cosas no estaban en todo su apogeo como hoy en día o como después de que estas aguas que estaban sobre el planeta, sobre la atmósfera, fueron derribadas. En otras palabras, esas aguas, esa expansión que estaba sobre los cielos, eran las cataratas. Por eso Génesis en el diluvio dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué eran esas aguas? Las que Dios había creado en el capítulo 1 de Génesis. Aquella generación tenía, voy a ponérselos así rápido, una especie, atentos, una especie de nube de unos 40,800 kilómetros de diámetro en su circunferencia. 40,800 kilómetros cubría todo el globo. Estas aguas cubrían todo el globo, la atmósfera quedó en medio. Aguas sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. ¿De dónde salió toda el agua? De aquí, chiquito. Amén. 40,800 kilómetros de diámetro en agua vaporizada. Oiga, mi hermano, ¿de qué estamos hablando? Son las cataratas de los cielos. Hermano, ¿tiene un texto bíblico que le confirme eso? Tengo más de uno, pero le voy a dar uno rápidamente. Amén. Bien, quiero que abra en el Salmo. Amén. Permítame un poquito, en el Salmo 104. Perdón, sí, el Salmo 148, versículo 4. Salmo 148, versículo 4. Dígame fuerte cuando lo tenga. Salmo 148, verso 4. Dice la Biblia: alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, las cataratas que fueron abiertas en tiempos de Noé. Había aguas colgantes vaporizadas sobre la atmósfera que impedían, ¿verdad?, que el hombre y la mujer fueran dañados directamente por el sol. Por eso todos los alimentos de la antigüedad, todo el mundo vegetal, todo era más saludable, más sano. El hombre fue perdiendo así. Mire, por ejemplo, el rayo gamma, ese es capaz de penetrar, rompe la piel del cuerpo, entra y divide las células, nos genera y nos produce cáncer. Son peligrosos. Dios era sabio y es sabio y será sabio por la eternidad.
Él es omnisciente y Él sabía que a la humanidad le tenía que poner una protección solar. Ahora, los rayos del sol cuando venían sobre la tierra, así, disparaditos, la generación del supercontinente, cuando miraban los cielos, miraban una especie de capa como en forma de nube, pero no era nube, pero en forma de nube, alrededor del planeta, y los rayos se distorsionaban entre toda la brisa y se formaba una especie de super arco iris sobre el planeta Tierra. Era el planeta una tremenda belleza. Cuando llegó el juicio, cayeron las cataratas y se quitó esa protección que teníamos sobre los cielos. Por eso el hombre y la mujer, ¿verdad? Ya traemos una joroba, ¿verdad? Andamos ya todos viejitos, todos amolados, con achaques aquí, acá, me duelen los huesos, porque somos golpeados directamente por rayos solares y por otras partículas del planeta Tierra. Amén. Y la Biblia nos estaba diciendo literalmente que aguas existían allá arriba. Todo aquel planeta del antediluviano era diferente. Nosotros somos generaciones postdiluvianas. ¿Se han encontrado registros de esto? Sí. La otra vez dijo Maussan. ¿Quiénes conocen a Maussan? ¿Sí o no? Decía Maussan: no, mira, aquí la NASA captó estos, eran naves espaciales que estaban entrando sobre el planeta Tierra y se miraban las lucecitas. Ahí está el satélite captando y entraba la lucecita al planeta, ¿no? Y decía Maussan: bueno, son alienígenas, ¿verdad? Que vienen, nos están ocultando información. Y salió un científico y dijo: mira, Maussan, estos son globos de agua que viajan del universo y entran a la Tierra. Era agua. Se miraban como naves espaciales, la verdad. Yo casi me dejé llevar por la finta, dije: este tiene razón. Pero después que se analizaron esas cosas, era agua que viajaba de todas direcciones al universo. Y todavía para que digan: no hay agua allá. No, eso cuéntaselo, ¿verdad? A quien más confianza le tengas. A mí no me tengas confianza, porque yo pregunto todo, cuestiono todo, argumento todo, busco todo, me gustan los misterios, no me quedo conforme con lo que me cuenten, ¿verdad? En la escuelita dominical. Échenle ganas, tremendos. ¡Gloria a Dios! Bien. ¿Cómo sabemos que eran 40.800 kilómetros? Porque el planeta Tierra en su circunferencia tiene 40.800 kilómetros en diámetro. Por eso sabemos que si todas esas aguas estaban sobre el planeta, nos dicen que eran 40.800 kilómetros en su diámetro. Toneladas de agua cayeron. Entonces aquella generación, como no había visto la lluvia, todavía no llovía, dice la Biblia, todavía no llovía. Aquellas generaciones vieron un terror al ver descender a chorros aquellas aguas, y las que salían en forma de erupción del subsuelo terráqueo. Y el Señor en su palabra ya nos había dicho que esto, ¿verdad?, iba a acontecer. Hermanos y hermanas, por último, ahora sí voy a decir, por último, en conclusión, en esta primera parte, no se pierda la segunda. Dice en Génesis capítulo 8, verso 22. Abra la Biblia, 8:22. Génesis 8, verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Después voy a hablar lo del arca y todo eso, no se preocupe, los animales que entraron, todo eso lo vamos a ver después. Ahorita solo estoy poniendo bases, evidencias del pasado, ¿verdad?, que nos dicen que pasó un diluvio. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Si usted se fija, está en el capítulo 8 de Génesis. Es el contexto de los primeros versículos cuando dice que las aguas ya se habían retirado de la tierra. Pero si usted lee conmigo en el versículo 1 del capítulo 8 de Génesis en adelante, usted se va a dar cuenta que dice que Dios hizo soplar un fuerte viento. ¿Sí o no? Cuando Dios manda un viento para que las aguas disminuyan, te está diciendo Dios que esa era una segunda tormenta catastrófica
pero que tenía un propósito definido. El viento vino sobre todas las aguas. ¿Y qué está haciendo el viento? Atentos, jovencitos. ¿Qué está haciendo el viento? El viento está petrificando las aguas, porque no existía, según el último versículo, no existía el frío ni el calor. Está petrificando las aguas y está almacenándolas en forma de polos. Cuando Dios retira, entonces se crearon los polos, polo norte, polo sur, y los continentes petrificados, solidificados a manera de hielo. El viento ha petrificado. ¿Cómo le hizo Dios para mandar las aguas, para sacarlas del planeta? Las convirtió en hielos. Y gran parte de esa agua, ¿qué pasó? Aquí le va. Gran parte de esta agua, hubo movimientos en el planeta Tierra, y dice la Biblia que Dios creó en los océanos, formó tremendos hoyos. Ahora sí, Armando, ¿te acuerdas de ese video que me mandaste? Tremendos lechos marinos. Hundió gran parte de la tierra para que cupiera todo el agua y se regresara y entrara a esas cuencas oceánicas, y ahí quedara el agua del diluvio almacenada. O sea, hundió gran parte de los continentes, o gran parte de aquel continente. Hundió cuencas marinas oceánicas, bajó el agua, y por eso tenemos los grandes océanos tan profundos, porque Dios lo hizo esto posible. Y dice la Biblia que Él alzó los valles y hundió las cuencas marinas para depositar toda el agua que estaba sobre la superficie de la tierra. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, se lo digo a continuación. Abra la palabra de nuestro Señor en el Salmo 104, verso 5. Salmo 104, verso 5. Si lo tiene, diga amén. Salmo 104, verso 5. Voy a leer desde el verso 5 en adelante. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Escuche, verso 6. Con el abismo como un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, atentos, había montes antes de Noé, sí, pero subieron montes. O sea, Dios muy bien pudo elevar más montañas, y dice, descendieron los valles al lugar que tú los fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Las aguas del diluvio bajaron entre los montes a una velocidad impresionante por el viento tempestuoso, a nivel de trueno del Omnipotente, y bajaron a velocidad. Retrocedieron porque se hundió la tierra, se hundieron los valles, se levantaron montes, y entonces poseemos todos los continentes. El movimiento tectónico está aquí, hermanos y hermanas. ¿A dónde se fueron las aguas? Unas petrificadas. Y entonces, por eso usted lee en el último verso, habría frío, calor, verano, invierno. ¿Después de qué? Después del diluvio. Antes del diluvio no había frío, no había calor. Era un clima, repito, subtropical, un Edén maravilloso. ¿Estamos? Gloria a Dios. Este salmo, guárdelo, le indica cómo Dios retiró todas las aguas. Entonces, ¿qué tenemos petrificado? Todos estos fósiles, repito, en montañas, en los glaciares, en todos estos continentes congelados hay, vean lo que les voy a decir, hay cuerpos de gigantes solidificados. Hasta la fecha. El viento se llevó gran cantidad, que había más de 600,000 gigantes habitando el planeta. Más de 600,000 gigantes, unos de 11 metros de altura, otros de 4, otros de 7 metros de altura, de 8 metros. Eran monstruos de 6 dedos, eran híbridos. Quedaron petrificados en los polos, en los continentes, allá están. Y lo que decía la otra vez, ¿por qué los gobiernos del mundo van tanto por aquellos lugares? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué encontraron? ¿Qué han hallado?
que les puede romper todos sus libros de texto, todos sus libros científicos de la evolución. Todo eso puede caer a la basura con este tipo de hallazgos que encontraron. Y la palabra de Dios sigue siendo fiel y verdadera.